Buenas tardes a todos, amigos, amigas. En esta tarde me gustaría comenzar esta pequeña reflexión. Contaros que este lunes estuve con mi familia en el Submarín y nos lo pasamos, la verdad, que muy, muy bien. Mi hijo disfrutó como el que más. Estuvimos viendo actuaciones, tirándose por los toboganes de agua, estuvimos en una piscina de olas. Entramos en un acuario donde estaban animales submarinos y el niño con la boca abierta de esos animales. Y a lo último de ese recorrido había como una piscina grande en la cual había el animal la raya. ¿Sabéis cuál es? La raya es esta que tiene, pues se le podía tocar. Al principio a él le daba miedo, pero cuando nos vio que todo el mundo intentamos tocarlo y lo tocábamos, después cualquiera lo sacaba de allí, vamos. Nos lo pasamos súper bien. Y la verdad es que yo allí ya había estado varias veces. Pero sí es verdad que en esta ocasión me llamó la atención las dos actuaciones que vimos de la foca y de los delfines. No voy a entrar, ¿vale? Porque usted puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, que si los animales tienen que estar en libertad o ahí lo están muy bien, están cuidados como si fuera un hotel. No voy a entrar ahí, ¿vale? Cada uno tiene su forma de pensar y es libre de pensar lo que quiera, ¿vale? Pero sí que me llamó la atención cómo los delfines obedecían a sus entrenadores. Cómo con un gesto de mano, con una especie de silbato que tenía, obedecían y hacían exactamente lo que ellos querían. Es decir, el entrenador le hacía así a los delfines y empezaba a girar a los delfines. Le hacía para el otro lado y giraban para el otro lado. Y yo, wow, estaban nadando, el entrenador le hacía así y se empezaba a dar vueltas dentro del agua. Impresionante, yo con la boca abierta, porque nunca me había dado cuenta de ese detalle. Es curioso, porque le hacía así con la mano y los delfines se quedaban quietos. Le hacían, ¡ve! Y los delfines se sumergían hasta el fondo del todo y después saltaban y daban vuelta en el aire. Impresionante, impresionante. Sinceramente, para mí, ¿vale? Esto es opinión mía, yo pienso que esos animales no estaban bien, sino que se le veían alegres, disfrutando. Y sí es verdad, ¿vale? Sí es verdad que cada vez que obedecían al entrenador, el entrenador le premiaba con unos pescaditos. Sí es verdad, pero de verdad os lo digo que a mí no me parecían que esos animales estaban maltratados. Incluso cuando se sumergió el delfín con el entrenador, era hermoso. Cómo nadaban juntos, cómo lo llevaban, cómo lo saltaban para arriba. De verdad, me quedé enamorado de la conexión que había entre los delfines y el entrenador. Y meditando en esto, muchas veces los seres humanos somos como delfines. Por un pescadito obedecemos a nuestro entrenador. Es decir, por un poco de placer, un poco de alegría, obedecemos al entrenador. Es decir, aunque en esa felicidad, en esa poco de alegría, empezamos a ser felices, ¿vale? Después eso tiene consecuencias. Y ese entrenador que seguimos seguimos las corrientes del mundo. Ahora, ¿qué significa seguir las corrientes del mundo? Pablo lo explica en Efesios 2, del versículo 2 y 3. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, seguir la corriente del mundo es seguir los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros pensamientos, desobedeciendo las leyes de Dios, las conozca o no las conozca. Amén. En el versículo 2 me llamó la atención la palabra siguiendo. Esta palabra se utiliza mucho en las redes sociales, ¿verdad? Y seguir significa ir después o detrás de alguien. Todos los seres humanos somos seguidores. El problema no es que seamos seguidores, el problema es a quién seguimos.
porque eso determinará tu camino. Es decir, eso determinará las acciones o los caminos por los cuales usted ande. La frase sigue diciendo corriente de este mundo. Y como hemos dicho antes, se refiere a las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? En Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. Y es que muchas veces, sin darnos cuenta, nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, por el miedo de qué dirán, qué estarán pensando de mí, me aceptarán tal cual como soy. Yo voy a fingir que me gusta esto o que me gusta el fútbol para que me acepten en ese grupo. ¿Alguna vez os ha pasado eso? ¿O solo me ha pasado a mí? Porque a mí me ha pasado. Mira, los otros días vi una secuencia, no sé si era de una película o si era de una serie o si era un reportaje, no lo sé, ¿vale? Pero vi una secuencia en la cual estaban en una clase de la universidad y la profesora le dice al comienzo de la clase, dice a la clase, vamos a hacer un experimento. Mira, yo voy a sacar una carpeta azul, ¿vale? Y cuando llegue alguien tarde, yo voy a preguntar, ¿de qué color está esta carpeta? Y vaya a decir roja. ¿Vale? Vale, todo de acuerdo. Ella sigue su clase, llega el que siempre llega tarde, da los buenos días. Y la profesora dice, sí, buenos días, pero como siempre, tarde. Y todo el mundo ya empezaron como a reírse. Total, que la profesora empieza a dar la clase y ahora coge y empieza a decir, a ver, usted, ¿de qué color es esta carpeta? ¿Roja? ¿Y usted? Roja. A ver, la del pelo corto, ¿cómo? ¿De qué color es esta carpeta? Roja. Así lo hizo varias veces, hasta que llegó el que llegó tarde. Y le dice, ¿de qué color es esta carpeta? Y se quedó así, roja, y todo el mundo se empezó a reír. Un filósofo alemán dijo, el ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. Y es que este es un claro ejemplo que nos muestra la debilidad del ser humano cuando estamos sometidos a la presión ambiental, como sabiendo que estamos actuando mal, que están actuando mal y seguimos haciendo lo malo. Y todo por seguir la corriente del mundo. En Efesios 2 hemos leído que el que gobierna los aires de este mundo es Satanás y nosotros somos manejados a su antojo, como si fuéramos sus títeres a su merced. ¿Sabéis lo que son títeres? Son los muñecos estos que tienen cuerda en las extremidades y se manejan de aquí. Pues muchas veces somos así. Por eso muchas veces, sin querer, estamos siendo atrapados, estamos siendo amarrados con esa cuerda que maneja por esa corriente del mundo, que nos impide ser feliz, que nos agobia, que nos quita el respirar, que no nos deja vivir en paz, que nos impide ser libres. Y hay muchas cuerdas o lazos por las cuales el mundo nos tiene atrapado, como puede ser el alcohol, la pornografía, el dinero, la falta de perdón, el rencor, la depresión, la opresión, la fiesta, incluso la música. ¿Y esto quiere decir que beber una copa es pecado? ¿Quiere decir que tener sexo en el matrimonio es pecado? ¿Quiere decir que tener dinero es pecado? Quizá usted me puede decir, en la Biblia donde dice que la fiesta es pecado, o que escuchar música secular o del mundo es pecado. ¿Escuchar música que no hablen de Jesús es pecado? Si esto fuera así, usted no podría escuchar la radio, usted no podía ver la tele, ver el telediario, ni ver una serie, ni ver una película, no podría ni ver fútbol, ni ver ni siquiera un anuncio de publicidad, porque no hablan de Jesús. En Juan 17:15, Jesús oró al Padre diciendo, no ruego que les quite del mundo, sino que los guarde del mal. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos no es si es pecado o no es pecado. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿me bendice o no? ¿Me edifica o no? Porque todas las cosas en el mundo en exceso está mal.
Las cosas del mundo mal utilizadas están mal, porque nos contamina el corazón, nos daña el corazón, nos daña nuestra mente. Y a veces empezamos a ser títeres del mundo. Sin darnos cuenta, muchas veces empezamos a tener ataduras, empezamos a tener complejos y no nos damos ni cuenta. Mira, hay una historia que no sé si ya se ha contado o si lo conocéis, que a mí me impactó cuando yo recién conocí del Señor. Y esta historia trata de una niña. Una niña una niña cristiana que le dice al padre: papá, quiero ir a la discoteca, porque van a ir todos los de mi clase, van a ir todos mis amigos. Es el día de ir a la discoteca, papá, déjame ir a la discoteca. Y el padre, que era minero, le dijo un día: vístete de blanco. Y la niña se puso el vestido más blanco que tenía. Se lo llevó a su trabajo y entraron dentro de una mina. Y le dijo a la niña: no toques nada ni hagas nada. Al cabo del tiempo salieron de las minas. ¿Cómo estaba su vestido? ¿Cómo estaba su vestido? Y la niña no había tocado, no había hecho nada. Su vestido estaba sucio. Sucio. Por eso en Pablo, 1 Corintios 10:23, dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ¿cómo podemos vivir en este mundo? ¿Cómo podemos sobrevivir a la corriente de este mundo? ¿Cómo podemos vencer a la corriente de este mundo? Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús es la clave para vencer el mundo. Jesús es la clave no solo para que no te arrastre la corriente de este mundo, sino para que puedas ir en contracorriente de este mundo. Y no solo usted, sino también usted, su familia y sus seres queridos. En Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Necesitamos cambiar nuestra mente, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, necesitamos un prisma, un colador de los pensamientos que nos diga qué es lo correcto y qué es lo que está mal. Necesitamos que Jesús coja la rienda de nuestras vidas, las cuerdas, los lazos que nos aten nuestras extremidades y nos digan por dónde tenemos que coger, por dónde tenemos que ir, qué camino debemos de coger. Amén. Y para esto solo hay una forma, solamente hay una forma, que es orando y leyendo la palabra de Dios. Orar no es más que hablar con nuestro Padre Celestial, de contarle tu día, contarle tus preocupaciones, contarle tus problemas, contarle tus alegrías también, pedirle consejo, ayuda, sabiduría. Pero claro, ¿cómo te va a hablar Dios? ¿Cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios si esto no lo cogemos, si esto no lo leemos, si en esto no meditamos? ¿Cómo te habla Dios? ¿Con una voz ronca? Mira, en Josué 1:8, Josué, el gran conquistador, Josué, el que conquista la tierra prometida, antes de conquistarla, Dios le habló y le dijo, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Jesús ya venció al mundo. Jesús ya nos dio la victoria. Pero necesitamos prepararnos para la batalla, necesitamos prepararnos para el día a día, cada día. ¿Y cómo nos preparamos? Leyendo la palabra, meditando la palabra, porque esta es la única forma de saber cuál es la voluntad de Dios. Y como hemos dicho antes, los pensamientos de Dios para nosotros son buenos,
agradable y perfecto. Pero claro, no solo vale con orar y leer la palabra. También tenemos que obedecerla y ponerla en práctica. De nada sirve saber que no debo de robar si después robo. De nada sirve saber que no puedo engañar, no puedo mentir si después lo hago. De nada sirve saber que tengo que perdonar si después no perdono. No sirve de nada. Tenemos que conocer la palabra y obedecerla. Yo siempre digo una cosa, que un cristiano no solo tiene que ser cristiano, sino además tiene que parecerlo. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Santo eres, Dios mío. Ahí donde está, cierra tus ojos. No sé cuáles son tus circunstancias, no sé cuáles son los ambientes por los que te rodean. Lo que sí sé es que Dios te ama y Dios quiere que te vaya bien. Y cuando meditaba en la relación que tenían los delfines con el entrenador, yo pensaba, digo, Señor, yo quiero ser un delfín. Yo quiero que sea un delfín y que tú seas mi entrenador. Yo quiero que estés conmigo continuamente. Quiero obedecerte. Quiero que tú me mandes, que tú me digas por dónde tengo que coger, qué cosas son las correctas y qué cosas no son las correctas. Quiero que cuando tú estés enfermo, tú estés conmigo. Yo sé que voy a tener que dejar cosas de este mundo, pero sé también que es por mi bien. Un delfín ve un gesto o escucha la voz de su entrenador y él lo oye. Y yo quiero escuchar la voz de Dios. Y en esta tarde tenemos la oportunidad de dejar atrás la corriente de este mundo. Tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el Padre y volver a los caminos correctos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Jesús es el medio, es la conexión entre el hombre y Dios. Jesús murió y resucitó para pagar el precio por nuestros pecados, porque su palabra dice que la paga del pecado es la muerte, la separación eterna entre el hombre y Dios, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y en esta tarde, si usted se ha dado cuenta que quizás está siendo arrastrado por la corriente de este mundo, si usted en esta tarde se ha dado cuenta que no está haciendo la voluntad de Dios, que estás violando cada ley de Dios porque vives como le da la gana, tiene la oportunidad de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios, de reconocer a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Si en esta tarde usted se arrepiente, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tomar la cruz, por morir por mis pecados. Te reconozco como mi Salvador y como mi Señor. Te entrego todo lo que soy, cuerpo, alma, espíritu y todo lo que tengo. Y te pido que tú me guíes. Y te doy gracias por haber escrito en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar, Señor. Gracias por cada oración, Señor, que se han arrepentido en sus corazones, Señor. Te pido, Dios mío, que tú perdones todos sus pecados, Señor. Que tú borres todos sus pecados, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, los llene, Señor. Que tu Espíritu Santo los guíe en este mundo que nos ha tocado vivir, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, los llene de gozo, de alegría, Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén.